Saludos cordiales. En esta nueva oportunidad presento el tema operaciones con radicales de igual índice, donde vamos a trabajar lo que son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de radicales que contengan igual índice. Sin más preámbulo, presento el primer ejemplo: raíz cúbica de 6 por raíz cúbica de 40. En ese caso, ¿cómo vamos a operarlo? Cuando trabajamos con una calculadora y extraemos la raíz cúbica de estos subradicales, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de subradical nos referimos a lo que está dentro del radical, o conocido con el nombre también de radicando. Cuando extraemos la raíz cúbica de estos elementos nos da con toda seguridad cantidades decimales. Eso quiere decir que no son cantidades exactas y que por lo tanto solo se puede extraer una parte de ellas, ¿verdad?, al momento de generar una descomposición. Entonces justamente es lo que vamos a hacer en este momento. Tomamos el 6 y tomamos lo que concierne al 40. Entonces generamos una descomposición. Mitad de 40 es 20, mitad de 20 es 10, mitad de 10 es 5 y quinta en ese caso es 1. Entonces en este caso ahora vamos a tomar lo que concierne a los elementos del 6. Mitad de 6 es 3 y tercera de 3 es 1. Ahora bien, la clave está en verificar lo que en este caso establece el índice. El índice nos está indicando 3 en ese caso. Quiere decir que las agrupaciones de los elementos obtenidos en la descomposición por el mínimo común múltiplo deben ser agrupaciones de 3 elementos, en este caso que sean iguales, porque en ese caso lo indica lo que es en relacionado a el elemento llamado índice. En este caso entonces sería la agrupación, aquí lo tenemos, 2 al cubo en este caso, queda el 5. Por eso si observamos detenidamente, en lugar del 40 ya no vamos a escribir 40, sino que 2 al cubo por 5. Y en el caso del 6 no se puede aplicar en este caso porque solo tenemos una pareja establecida y para colmo de males, ¿verdad?, podemos observar que no es igual. Entonces simplemente lo bajamos, es decir, lo volvemos a escribir, o mejor dicho transcribir en ese caso. Entonces por lo tanto ahora lo que vamos a hacer, luego de generar la descomposición y las agrupaciones con relación al índice, verificamos que en este caso estos dos elementos, tanto el índice como el exponente, son iguales, pueden eliminarse y se extrae lo que es el 2, es decir, sale en otras palabras. Y adentro solo queda el 5 porque no tiene en este caso un exponente que sea igual al índice, es decir, Q, ¿verdad? Por lo tanto, ahora vamos a operar lo que queda, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos? Sencillo, se establece que lo que es lo de afuera con lo de afuera y lo de adentro con lo de adentro. Es decir, el 1 sería con el 2 en ese caso, ¿verdad? Colocamos el 1 en este caso para poder operarlo, y en el caso del 6 con el 5. Entonces sería 1 por 2 en ese caso, y lo de adentro que sería 6 por 5, ¿verdad? Entonces 1 por 2 sería 2 en ese caso, y 6 por 5, 30. Entonces la respuesta en ese caso es 2 raíz cúbica de 30. En condiciones similares, ¿verdad?, prácticamente podemos decir que se resuelve la división. Entonces, con la única diferencia, obviamente, que en vez de multiplicar vamos a generar una división en ese caso. Por lo tanto, vamos a generar la descomposición de los subradicandos del 96 y del 3 en ese caso. Mitad de 96 es 48, mitad de 48 es 24, mitad 12, mitad de 6, mitad 3 y tercera 1, ¿verdad?, para generar esa descomposición respectivamente. En el caso del 3 pues no la vamos a realizar porque obviamente vamos a llegar a lo mismo. Entonces observamos el índice que es 4, por lo tanto las agrupaciones tienen que ser de 4 elementos iguales. Entonces sería 2 elevado a la cuarta. Sobra el 2 y sobra el 3, que en ese caso no se pueden agrupar, por lo tanto si observan detenidamente quedaría 2 a la cuarta por lo que sobra, que sería 2 por 3, y el otro elemento pues solo lo bajamos. En el caso ya establecida, ¿verdad?, la descomposición y obviamente la agrupación, pues pasamos a efectuar en este caso la extracción. Entonces acá se elimina, me queda el 2, ¿verdad?, en la parte de afuera, y adentro sería 2 por 3.
Ya generado eso, el otro término pues solo lo bajamos y queda 2 y multiplicamos 2 por 3, 6. En ese caso volvemos a bajar el siguiente término, que es raíz cuarta de 3, y ahora sí, le agregamos la unidad, en ese caso, ¿verdad? Para decir lo de afuera con lo de afuera y lo de adentro con lo de adentro. Sería 2 con 1, de dividirlo, 2 sobre 1 y 6 sobre 3. Es decir, que el cociente quedaría como fracción, ¿verdad? Entonces se genera la división respectiva, 2 entre 1 nos da 2 y 6 entre 3 nos queda 2. Por lo tanto, la respuesta en este caso es 2 raíz cuarta de 2. Es importante mencionar que en el caso que la fracción, pues los elementos que la conforman no se puedan generar una división exacta, solo se simplifica y se deja la fracción resultante, o en el caso de no poderse simplificar, pues simplemente se deja la fracción tal y como está. Ahora presento lo que es el ejemplo 3, ya de una vez suma y resta mezclada, porque el proceso es similar para ambas. Al inicio pues se debe generar una descomposición. Tomamos el 32, mitad de 32 es 16, mitad de 16 es 8, mitad de 4, mitad 2 y mitad 1. Entonces hacemos lo mismo para el caso del 512, mitad de 256, mitad de 128, mitad de 64, mitad 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2 en ese caso. Entonces del 2 pues no lo hacemos porque obviamente vamos a llegar a lo mismo. Entonces en lugar de colocar los números, ¿verdad?, el 32, entonces lo que vamos a hacer es una agrupación. Nos pide raíz cuarta, quiere decir en ese caso que las agrupaciones tienen que ser de 4 elementos iguales. Nos vamos al 32 y en efecto aquí ya tenemos un grupo de 4 elementos que son iguales, sería 2 a la cuarta y sobra un 2. Si podemos apreciar, ya no se escribe 32, sino que 2 a la cuarta por 2 justamente. Entonces ahora en el caso del 512, pues lo que vamos a hacer es tomar, ¿verdad?, las agrupaciones correspondientes, sería 2 a la cuarta, y aquí tenemos también otro grupo de 4 elementos iguales, volvemos a poner 2 a la cuarta y sobra un 2. Entonces por eso ustedes pueden apreciar que sería 2 a la cuarta por 2 a la cuarta por 2, y el otro elemento, pues como no se pudo generar una descomposición, simplemente se va bajando. Una vez hecha la descomposición y las agrupaciones respectivas, entonces pasamos a lo siguiente. La extracción, sale el 2 y queda este 2 en la parte de adentro. Entonces ahora en el caso del otro pues sale este y sale este, sería 2 por 2 en la parte de afuera y queda en la parte de adentro este 2, el otro término solo se baja. En el caso, ¿verdad?, de esta expresión, la transcribimos nuevamente, multiplicamos 2 por 2, en ese caso da 4, raíz cuarta de 2, y este término solo lo bajamos, ¿verdad? Ahora, si observamos detenidamente, todos tienen algo en común, que es raíz cuarta de 2 en ese caso. Entonces ya logramos el objetivo. En la suma y resta, pues ese es uno de los objetivos, que queden en igualdad de condiciones. Entonces cuando ya tenemos ese término común, o ese radicando común, o ese radical, perdón, común en ese caso, sería de agrupar u operar, mejor dicho, lo que está afuera, que sería el 2, menos 4 y 5. Entonces la agrupación queda de esa manera y se pone lo que tienen en común, que es raíz cuarta de 2. Entonces aplicamos lo que es términos semejantes, en pocas palabras. 2 menos 4, eso nos da menos 2, y le sumamos 5, nos queda 3, y lo que tienen en común, que es raíz cuarta de 2. Por lo tanto la respuesta es 3 raíz cuarta de 2. Ahora bien, alguien se preguntará, y por ejemplo, si en el caso, digamos, lleva una sumatoria de un radical que tenga diferente índice, entonces se opera, ¿verdad?, como lo acabo de decir, los que tienen el mismo índice, ¿verdad?, se opera en común entre ellos, y el que no tiene igual índice en ese caso, pues lo vamos bajando, más raíz de 3, por citar el ejemplo, ¿verdad?, y aquí quedaría más raíz de 3. Entonces nos queda de esta forma, 3 raíz cuarta de 2 más raíz de 3. No se pueden operar entre ellos porque el índice en ese caso es
diferente, y el subradical, que 2 y 3 también son diferentes en ese caso, ¿verdad? Si se llegara a presentar una situación de esas, pues ahora ya sabemos cómo trabajarlo. Y para culminar quiero presentar este ejemplo, ¿verdad? Una raíz que contiene otro radical. En este caso está la raíz cuadrada de raíz cúbica de 128. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar los índices. Sería el 2, ¿verdad?, por 3, en ese caso quedaría 6, ¿verdad? Multiplicar los dos índices. Entonces sería 2 por 3, 6 en ese caso, y el propósito es hacer un solo radical. Entonces tomamos el 128 y generamos la descomposición: mitad 64, mitad 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1. Entonces nuevamente ocupamos la misma estrategia. El índice nos dice que es 6, entonces tiene que ser en ese caso agrupaciones de 6 elementos iguales. Como podemos apreciar, aquí tenemos el 2 se repite 6 veces y sobra un 2. Por lo tanto, aquí queda 2 a la sexta por 2. Ese término se elimina, queda el 2, ¿verdad? Y adentro quedaría el otro 2. Por lo tanto, la respuesta en este caso es 2 raíz sexta de 2 en ese elemento. Entonces, de esta manera, ¿verdad?, que he compartido un poco acerca de algunos ejemplos relacionados a este tema. En lo personal espero que haya sido de su agrado y de mucha ayuda.